Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes reflexionando en este tiempo. Saben que es más o menos en esta época fue, ¿no? Hace 2 años atrás, recuerdo que estábamos con unos amigos muy queridos, decidimos juntarnos en la casa de uno de ellos ahí en San Lucas y nos fuimos las tres parejas. El día viernes, en la noche, nos quedamos en la casa de ellos, pero la idea era pasar el fin de semana ahí y el domingo irnos temprano para la iglesia. Así que el viernes bajamos a la Antigua, estuvimos en un restaurante muy bonito, los tres matrimonios, volvimos, la pasamos re bien. El sábado amanecimos ahí en la casa de ellos, la pasamos re bien. Pero en la tarde el presidente dio una cadena nacional y dijo lo de la pandemia, que a partir de ese momento se aplicaba y ya no podía haber servicios religiosos, nada. El lunes se cerraban las escuelas. No sé si recuerdan ustedes esas cosas, pero nos quedamos pensando, y bueno, ¿qué hacemos, no? Así que desayunamos temprano, tranquilo, el domingo, y a cada quien se fue para su casa. Pero no sospechábamos lo que iba a pasar, de tanto tiempo que íbamos a estar en la pandemia. Y sin duda la pandemia en estos años ha exacerbado ese aislamiento social, incluso en las culturas más individualistas, como las europeas o las norteamericanas. La gente quería volver a estar en cercanía física, con sus amigos, con otros, ¿no? Ahora, lo que muchos han estado luchando en esos lugares, y uno ve en noticias, gente que protesta y sale a las calles y bloquea y qué sé yo. Ellos luchan no tanto por estar con otros, como el sentir su libertad individual, que eso está siendo vulnerado. En cambio, en nuestras culturas, y en Europa se observa en Italia, en España un poco, pero acá en América Latina, el tema o la cultura africana pasa exactamente lo mismo. El tema no ha sido tanto los derechos individuales, sino la necesidad de estar con los demás, de sentirnos unos a otros. Y pues ustedes recuerdan, antes de la pandemia uno quizá ilusamente pensaría que tener amigos era la misma proporción de los amigos que tenía uno en Facebook, o los seguidores de YouTube, o de Twitter, o lo que sea. Es un espejismo, claro. Esos amigos, entre comillas, no son amigos, son otra cosa. Pero nos mostró la pandemia esa realidad, que los amigos son aquellas personas con quien necesitamos fuertemente estar, tocarnos, vivir juntos las alegrías, las tristezas. Y la iglesia, los medios como recuerdan, esta forma de tener el estudio los días miércoles no existía, y ahora nos habituamos tanto a estar los miércoles a esta hora gracias a este tipo de actividades. Y si no fuera por este tipo de medios, habría sido muy complejo para nosotros pasar 2 años sin ninguna reunión de iglesia. Así que esta forma de tener algo de comunión a través de la distancia fue un salvavidas importante. Pero los que estamos asistiendo los domingos, o los jóvenes que están los sábados en sus distintas actividades, no me dejarán mentir que la presencialidad es irreemplazable. Hay algo ahí en el verse cara a cara, en el poder, aunque sea de puño, saludarse. Esa parte es la que nos muestra que la comunidad es importante, en la presencialidad, en la cercanía, en estar juntos, en tocarse. Eso nos anima, nos ayuda a sentirnos unos a otros en comunidad. Ahora, cuando pensamos en la espiritualidad, en la vida de las personas,
sobre todo en ambientes como el de la iglesia, uno tiende a pensar más bien en formas individuales de crecimiento, en tener nuestro tiempo con Dios, como se le dice. Y queremos tender a tener un inventario de cuántas horas estás dedicando a orar, a leer la Biblia, a reflexionar, a meditar, a cantar. Pero está bien, son fases, son expresiones de ese crecimiento espiritual. Pero yo quisiera plantearles otra dimensión del crecimiento espiritual, la dimensión comunitaria del crecimiento espiritual. ¿Cómo dimensión comunitaria, hermano Nelson? Sí, la dimensión comunitaria. Preguntas importantes como esta, por ejemplo, ¿qué papel juega la comunidad en nuestro crecimiento? ¿Por qué el autor de Hebreos dice no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre? ¿Qué hay en la comunidad de creyentes que nos hace crecer? A nosotros individuos. Pero la otra pregunta es, ¿podemos crecer espiritualmente como comunidad de fe? No los individuos por separado, sino como grupo. ¿Podemos crecer? Y la respuesta es sí. Ahora, yo quiero reflexionar con ustedes en estos minutos para entender esta parte. Y lo quiero hacer desde Gálatas. Así que si están con sus Biblias ahí, busquen Gálatas capítulo 5, versículo 25, vamos a ir hasta el 6:10. Reflexionando sobre esta dimensión comunitaria del crecimiento espiritual. ¿Recuerdan ustedes? El apóstol Pablo escribe esta carta muy temprano en su ministerio a una iglesia joven, mayoritariamente gentil, que tiene unos poquitos años de existencia y ya empieza a tener presiones de unos maestros que Pablo los cataloga como falsos maestros, que enseñan que uno puede obtener cierto tipo de espiritualidad por guardar cosas de la ley, por circuncidarse, por guardar días de reposo, dietas, fiestas. Y Pablo va a decir que eso no es así, que están equivocados. Que si ellos comenzaron por el Espíritu, deben seguir por el Espíritu, les dice en el capítulo 2. Y aquí en el capítulo 5, Pablo les habla de la libertad. Si están conmigo, versículo 1 dice que a libertad fue que Cristo os hizo libres. Pero es una libertad que nos lleva a servirnos unos a otros. Vean el versículo 13, por ejemplo. Porque vosotros, hermanos, en libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que vean esta oscilación de Pablo entre los individuos y la comunidad. Esa manera de ir de una persona individual al grupo es muy propio de la mentalidad, la manera de pensar que tenía la gente en el primer siglo. Y también en nuestra época hay comunidades que piensan así más que otras, que uno piensa en yo en tanto nosotros. ¿Sí? Es uno en torno a su comunidad y se define en torno a la comunidad. Y Pablo es lo que va a ir haciendo en este texto, va a ir oscilando entre la responsabilidad del individuo y responsabilidad de la comunidad. El individuo hace la comunidad y la comunidad hace el individuo. En ese diálogo. Por eso la libertad no es pretexto para hacer lo que a mí se me antoje, sino que es para servir a mi comunidad. El servicio y aquí implica entonces desarrollo y crecimiento. Y es en ese servicio, en esa libertad, es que uno cumple la ley, ¿sí? El versículo 14, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso viene de Levíticos, pero Jesús le va a dar un giro importante a ese mandato, de tal manera que Pablo le va a llamar en capítulo 6 la ley de Cristo, el amarnos unos a otros. Y ese amor es el que debe predominar. Pero vean el versículo 15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros. Así que lo que uno está observando aquí en la iglesia de Galacia es que las personas, en lugar de estar cultivando el desarrollo de la comunidad, la están destruyendo. Y Pablo les va a plantear la solución a ese problema. La solución pasa por el Espíritu. Por eso los siguientes versículos van a ir
en torno al del Espíritu, el Espíritu. Y 18, si sois guiados por el Espíritu. Y luego, en el versículo 22, el fruto del Espíritu. Así que tenemos distintas acciones del Espíritu que fundamentan el desarrollo de la comunidad de los creyentes, no solo de los individuos por sí solos, sino de los individuos en comunidad. Por eso, si ustedes observan los frutos o el fruto del Espíritu, tiene que ver con el desarrollo de la comunidad. El amor se muestra, la fe, la fidelidad, la paciencia, la bondad, etc. Y es en ese contexto entonces que viene el versículo 25, el que me interesa, porque es el eje sobre el cual construye el resto del discurso. En el versículo 25 se dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y se da una premisa, si vivimos por el Espíritu. Para Pablo no hay duda de eso. Los creyentes vivimos por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos ha dado vida. Ya ha dicho que andamos, que somos guiados, que tenemos fruto del Espíritu. Comenzasteis por el Espíritu, dice Pablo en el capítulo 2. Así que para él es la base. Vivimos por el Espíritu. Todos los creyentes hemos nacido de nuevo, vivimos por el Espíritu. Y por lo tanto, entonces, andemos por el Espíritu. Andar significa caminar, ¿no? Pero es una metáfora del vivir cotidiano, de las cosas que hacemos a diario, en donde sea que estemos. Es en ese lugar en donde el Señor quiere que nosotros lo hagamos por el Espíritu. El Espíritu es el motor, es el gestor de nuestra vida y también el que nos capacita para vivirla, pero para vivirla en comunidad, no aislados de la comunidad de los creyentes. Por eso en el 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vean, cosas que afectan y destruyen esa comunidad. La vida comunitaria es contraria a estas sensaciones de yo soy más que los demás, o envidiar al otro. Eso destruye la comunidad. Así que el andar por el Espíritu debe hacerse separado de esas cosas, el vivir cotidiano. ¿Y qué cosas podemos hacer? En capítulo 6 nos va a decir varios ejemplos de qué significa este andar. Y el primero es, versículo 1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Aquí en este versículo se nos presenta un escenario donde hay una persona, y aquí juega un poco el asunto de la traducción al español de la frase, porque se puede entender de dos maneras. Una es que yo voy caminando por la calle o llego a visitar a una persona y de repente la topo con que está en alguna situación pecaminosa. No es que yo lo estaba espiando y andaba buscando a ver hasta que lo encontré, sino se dio la casualidad del asunto, ¿no? Imagínense que ustedes van en el tráfico y de repente pasando por el puente ahí de San Cristóbal y de repente alguien saca la mano y le hace un gesto medio insultante y después ustedes pasan por el lado y resulta que era un hermano de la iglesia. ¿Sí? Hallar a alguien sorprendido esa es la idea de una manera de traducir. La otra es que también puede ser que la persona es sorprendida por una pecaminosidad. La persona no estaba dispuesta a cometer un pecado, pero sin premeditación termina envuelto en un pecado. En cualquiera de esas circunstancias, lo que nosotros como creyentes debemos hacer, dice, vosotros que sois espirituales, o sea, cualquier creyente, porque todos somos espirituales, el hecho que vivimos por el Espíritu nos hace espirituales. Así que lo que debemos hacer nosotros es restaurar a la persona. Restaurar significa volverlo a su función normal. Es, por ejemplo, cuando un pie se tuerce y hay que acomodarlo para que quede bien y funcione bien. Esa es la idea de restaurar. Y restaurar a un creyente significa no dejarlo ahí en el suelo, sino ayudarlo a pararse, que la persona reconozca su pecado, restituya, enmiende y camine. Camine de nuevo el camino que el Señor quiere que ande, andar por el Espíritu. ¿Y qué
¿Qué actitud debo tener yo? Entonces, esa actitud de precaución, porque yo también puedo ser arrastrado a esa situación pecaminosa o a cualquiera otra. Recuerden, la tentación es muy seductora, dice Santiago. Así que debemos tener esa precaución siempre como creyentes. Pero la actitud que debe predominar es la de cuidarnos unos a otros, de ser comunidad. Así que andamos por el Espíritu en la medida que nos cuidamos unos a otros, nos restauramos. Si alguien es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. Pero no es solo eso. Además, el versículo 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque claro, es más fácil cuando yo quiero llevar una carga y alguien me ayuda, ¿no? Es como cuando la persona va saliendo del supermercado con como 6, 8 bolsas y no sabe cómo abrir el carro y alguien le dice, yo le ayudo y le detiene las bolsas mientras la persona abre su carro. Y entonces ya puede meter las bolsas. Eso es más fácil, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esa es la idea aquí, no solo de situaciones pecaminosas donde uno ayuda a la persona a enmendar el rumbo y volver a caminar el camino que el Señor quiere que camine. Además, uno se ayuda uno a otro, se apoya en las situaciones difíciles, en las angustias, en los problemas, en las situaciones adversas. Ahí es donde aflora la importancia de la comunidad como creyentes. No me puedo imaginar cómo sería si yo no tuviese una comunidad de creyentes alrededor mío, porque las personas nos apoyan, pero también yo puedo apoyar a otros en distintas formas, en distintas maneras, porque es recíproco. La reciprocidad de la comunidad nos fortalece. Y aquí es aprender a llevar la carga los unos de los otros. Es otra forma de caminar por el Espíritu. Y luego el tema, ¿recuerdan? Vanagloriándoos, provocándoos, envidiándoos. Vean, versículo 3 dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Ese es un problema, porque cuando uno se cree mejor que los demás, pues no tiene nada que lo corrijan. Y si es sorprendido en una falta, es difícil corregir a una persona que está con esa actitud sin humildad, porque esa persona no va a querer cambiar. No va a decir, oh, cierto, perdón, Señor, porque este hermano me ha hecho ver mi error, perdóname. No, la persona que piensa como esta actitud de creerse algo más, no va a cambiar. Y por otro lado, si yo creo que soy más que los demás, pues mi actitud va a ser de prejuicio, de condena, de aplastar al otro, porque me creo superior a la persona, simplemente porque viví y crecí en el sector B2 y no en el C4, qué sé yo, no sé. Ese tipo de cosas, dice Pablo, no deben ser. ¿Sí? Lo que uno tiene que hacer, por el contrario, sale en los versículos 4 y 5, dice, pero cada uno examine su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí está hablando de otra carga, ¿no? De la del versículo 2. Está hablando de mi confrontación cuando esté frente al Señor Jesucristo y Él me evalúe mi obra, mi vida. Lo único que puedo hacer es compararme conmigo mismo. ¿Cómo era yo hace un mes atrás, hace 5 años atrás, hace 10 años atrás? Y uno puede decir, wow, cómo he ido creciendo. Cómo luchaba con estas situaciones hace 2, 3 años y ahora veo que he crecido. O con tristeza reconocer que hace 2, 3 años estaba mucho mejor espiritualmente y por malas decisiones mías he ido cuesta abajo. Eso es autoexaminarse y compararse con uno mismo, no con el otro, es con uno mismo, porque al fin de cuentas voy a darle respuesta al Señor de qué hice con las cosas que Él me dio. ¿Se acuerdan? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Son evaluaciones individuales en ese caso, pero me sirven porque al tener esa comparación conmigo mismo puedo ir creciendo y de esa manera ayudar al otro, a la otra persona.
que pueda crecer espiritualmente. Así que ahí está el desafío. Y luego en los versículos 6 al 10, lo que observamos son ejemplos de cómo ser buenos. Un ejemplo es bueno con el maestro que enseña la palabra de la iglesia. Por eso el versículo 6 dice que comparta la persona que es enseñada al que enseña. O en el versículo 9, no nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo segaremos. Y mayormente a los de la familia de la fe, dice el versículo 10. Es hacer el bien, es fortalecer la comunidad. Y cuando uno hace eso, lo que está haciendo es sembrar. Y por eso usa el lenguaje de sembrar. No os dejéis engañar, dice el versículo 7. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembre, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y claro, vemos que los frutos de la carne, en el capítulo anterior, producen situaciones de discordia que destruyen la comunidad. En cambio, cuando uno siembra para el Espíritu, lo que está haciendo es caminar por el Espíritu. Precisamente lo que Pablo nos está pidiendo que hagamos. Le dice a los Gálatas y también a nosotros. Así que, ¿qué aprendemos en estos versículos? Aprendemos que es importante construir comunidad porque crecemos espiritualmente. Nosotros individualmente, pero también nosotros como iglesia, como IBEC. Crecemos espiritualmente en la medida que hacemos este tipo de cosas. Nos fortalecemos, restauramos, hacemos bien a otros y crecemos espiritualmente. Ese es Pablo y ese es Gálatas. ¿Qué podríamos pensar nosotros como iglesia? Entendiendo que debemos seguir esta idea. Si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. El vivir la vida cotidiana por ese mismo Espíritu. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, yo estaba pensando algunos asuntos. Por cuestiones de tiempo, déjenme expresarle algunas ideas. La cultura guatemalteca es muy expresiva en su agradecimiento en general. Así que debemos potenciar eso. Es bueno agradecer a los que enseñan. No estoy diciendo que el domingo me lleven una manzanita y ustedes, ¿no? El maestro le llevan una manzanita. Pero también a otras personas que ministran, que ayudan en la iglesia. Es bueno decirle gracias. Gracias por lo que estás haciendo, en la función que sea. Eso ayuda, anima, fortalece, hace crecer. Sancho tenía como 14 años por ahí, la primera vez que me tocó dirigir un culto en la iglesia. Y en esa época uno hasta movía la manito para hacer, guiar los himnos, ¿no? Y al terminar el culto, una hermana se acercó a mí y me dijo, ¿te puedo abrazar, Nelson? Y me abrazó y me dio un beso y me dijo, me da alegría verte dirigiendo. Y uno dice, pero si yo estaba dirigiendo el culto. Pero era mi primera vez que yo hacía eso. Y estaba tan contenta ella de verme crecer espiritualmente y hacer algo que me bendijo con esa acción. Y eso ayuda cuando uno está en la iglesia recibir ese tipo de bendición de los demás. Así que hagamos eso. Lo otro, el asunto de la restauración, fíjense que un problema que suele haber en la iglesia, en cualquier iglesia, no solo en nuestra iglesia, sino en las iglesias en general, es que cuando las personas son sorprendidas en una situación pecaminosa, cualquiera sea, en lugar de ayudarte a enmendar el rumbo y volver a funcionar como Dios quiere que funcione, a veces ignoramos el asunto, otras veces tiramos piedras de condenación, y la persona en lugar de querer enmendar el rumbo prefiere irse y se va a otra iglesia. Entonces eso dificulta el crecimiento de la colectividad. Así que tendríamos que ver cómo aprender a corregir ese tipo de errores. Si miramos hacia atrás en nuestra historia como iglesia, podemos pensar qué situaciones hicieron que personas se fueran de la iglesia, qué hicimos mal nosotros. Y esas cosas no volver a hacerlas, para que la iglesia tenga una comunidad terapéutica, una comunidad que ayude a las personas a poder crecer y enmendar el rumbo, porque esa es la idea. Así es que andamos por el Espíritu y así es que podemos crecer espiritualmente como comunidad. Así que ahí está el desafío. Miren, recuerden que es en la comunidad que aprendemos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es en comunidad como
con estas características, que es el que es sorprendido por una transgresión puede reencaminarse. Es en esta comunidad que podemos hacer bien unos a otros. Es en esta comunidad que andamos por el Espíritu. Ese es el desafío para cada uno de nosotros. Aprender a crecer espiritualmente, pero en comunidades. No cada quien por separado, en comunidad. Y para eso necesitamos andar por el Espíritu. Que el Señor les bendiga.